Muy bien, vamos a continuar con límites. Vamos a ver ahora, después de la descripción intuitiva que hemos hecho la última clase, vamos a hacer una definición rigurosa del límite. A ver, ¿a qué nos referimos con eso? A ver, recordando, recordando. Límite límite de una función f de x cuando x tiende al punto C, el límite es igual a L. ¿Se acuerdan? Esta es la notación que hemos utilizado para representar el límite de una función. Bueno, en esta descripción que habíamos hecho, hay dos cosas que hay que analizar. Por ejemplo, esto, x tiende a C. ¿Qué significa esto? Hemos dicho que x se aproxima a C, ¿no? Y cuando x se aproxima a C, f, la función f de x, se aproxima a L. Entonces, fíjense, acá se trata de darle, entonces la pregunta es acá, ¿qué significa x tiende a C? Ya hemos dicho, significa se aproxima. Pero, ¿en cuánto se aproxima? Esa es la pregunta. Entonces, fíjense acá, hay un grado de subjetividad y en matemáticas no puede haber esto. No puede haber eso. A esto hay que darle precisión, hay que darle un valor numérico. X se aproxima a C. ¿Se aproxima en cuánto? En 0,1, en 0,2, en una milésima, en una 10 milésima, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces acá hay una subjetividad dependiendo de quién está haciendo el análisis. Entonces, a partir de esta situación, surge la definición rigurosa de límite. A estas situaciones, la definición rigurosa le da dos valores, epsilon y delta. A eso se llama definición rigurosa de límite. A ver, entonces acá vamos a hacer la definición. Definición. Ya voy a volver a escribir acá. Definición epsilon delta. A ver, vamos aquí. Sea, a ver, aquí a ratos el internet nos juega una mala pasada. Sea f, una función definida en un intervalo abierto. En un intervalo abierto que contiene
a C, al punto C. Ahora acá, excepto posiblemente en C. Entonces, dos puntos. El límite de una función f de x cuando x tiende a C, la función tiende a L. Sí, ¿cuándo se cumple esto? Sí, y aquí viene la definición. Sí, para todo epsilon, guay, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta, también mayor que 0, tal que, dos puntos, f de x menos L es menor que epsilon menor que epsilon, ya está mejor. Siempre que x menos c es menor que delta y mayor que 0. A ver, esta es la definición. Fíjense, es un poco chino mandarín. A ver, vamos a tratar de describir lo más simple posible y lo más general. ¿Ok? Aquí lo que me interesa es que ustedes tengan una idea general de esta definición. A ver, estamos hablando de una función f definida en un intervalo que contiene al punto C. Posiblemente, dice, no esté definida en C, que es la mayoría de los casos. Entonces, fíjense, a ver, estamos hablando de este límite. Límite de una función f de x cuando x tiende a C es igual a L cuando se cumple este límite. ¿Cuándo es verdadero? Aquí viene la cuestión. Si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta también mayor que 0, tal que f de x menos L es menor que epsilon siempre que, a ver, ¿qué significa esto? A ver, cuando epsilon y delta, aquí estamos hablando, epsilon y delta son números pequeños. Números pequeños, números reales pequeños. Nosotros, como, a ver, podemos hablar en otros términos, y a mí me gusta este término, de grado de error. Grado de error. Entonces, fíjense acá, epsilon es un número pequeño. Estamos hablando de una milésima, una 10 milésima, una millonésima parte, etcétera, etcétera. Estamos hablando de números pequeñísimos. Números pequeños
que se convierten en una especie de grado de error. Entonces, esto funciona de la siguiente manera. Yo quiero hallar el límite de una función con un grado de error. Entonces yo defino un grado de error. A este término antes le damos un significado. Fíjense acá. A esto le estamos dando un grado de error que le hemos llamado epsilon. Y aquí, para llegar a este grado de error, no me sale muy bien mi epsilon. Ahí está mejor. Si yo quiero llegar a este valor con este grado de error, entonces acá, ¿cuánto x tiene que aproximarse a c? Entonces aquí tiene que haber un delta. Aquí viene, fíjense. Aquí es donde ingresan estos constantes. A ver, vamos acá. Volvemos a la definición. Entonces dice, yo quiero que la función se aproxime a L con este grado de error. Entonces, fíjense, eso está expresado acá. Fíjense, esta diferencia, el valor de f menos L, estamos hablando de una distancia, ¿verdad? Esta diferencia es una distancia. ¿Ya? Esta distancia está en valor absoluto. Esta distancia tiene que ser menor al grado de error. Yo quiero que se aproxime con una 10 milésima. Entonces esta diferencia tiene que ser menor a una 10 milésima. Entonces para llegar a este grado de error, ¿cuánto tiene que ser la distancia entre x y c? Aquí también estamos hablando de una distancia. X menos c es una distancia. Y esta distancia tiene que ser menor a delta. Entonces, para llegar a este grado de error, tiene que haber aquí un delta. Si existe este delta, este límite es verdadero. Si no existe un delta que nos garantice este grado de error, este límite no existe. ¿Ok? Eso es. A ver. Y fíjense aquí, en esta definición hay doble desigualdad. Aquí, esta parte nos indica que tiene que ser esta distancia, esta también es distancia. Esta distancia tiene que ser menor a este valor. Ahora, ¿esto qué significa esta distancia? O mejor dicho, esta desigualdad. Esto nos está indicando que x se aproxima a c, pero nunca va a llegar a ser igual a c. Es lo que nos está garantizando esto. ¿Ok? Esto lo que nos está garantizando es que x nunca, a ver, ¿cómo le ponemos? X nunca será igual a C. Se puede aproximar, pero nunca va a llegar a ser igual a C. Hemos visto que muchos problemas de límites, y vamos a ver con los ejemplos, en este punto C generalmente la función es indefinida o indeterminada, o que no definida, ¿verdad? Entonces, X se aproxima a C, pero nunca llega a ser igual a C. Es lo que nos garantiza esta segunda desigualdad. ¿Ok? A ver, para ver un poco este asunto, vamos acá. Recordar los ejemplos que hemos hecho acá con los límites laterales. Fíjense acá, a ver, ¿dónde hacemos? Aquí tengo por izquierda y para no, vamos los anteriores. Acá. Aquí hemos calculado el límite lateral por derecha, ¿verdad? Valores mayores al punto. Entonces, fíjense acá. El punto es 1. Aquí tenemos diferentes x.
A ver, vamos a tratar de calcular aquí. A ver, aquí voy a calcular x menos c en valor absoluto, lo que está en la definición. Entonces, ¿cómo será así? Esto es x y esto es c, ¿verdad? Entonces aquí va a ser 1.1 menos 1, eso va a ser 0.1. Acá va a ser 0.0. Ay, ay, ay. 1. Aquí cuánto va a ser 0.001. Aquí 0.0001 y así sucesivamente. Fíjense, estoy calculando esta diferencia. X menos 1. 1.1 menos 1. Fíjense, esta diferencia tiene que ser menor que delta. A ver, aquí puedo calcular que f de x menos L, esa diferencia. Aquí tengo diferentes valores de f de x y aquí tengo L. Esto es L, el valor del límite. Entonces fíjense aquí, 5.2 menos 5, aquí cuánto va a ser 0.2. Aquí va a ser 0.02. Aquí va a ser 0.002. Aquí 0.0002. Entonces fíjense acá. Esta diferencia dice tiene que ser menor que un delta o que es un épsilon. Aquí hablamos de un épsilon. Fíjense acá, en este punto, acá. Para esta, si yo defino que épsilon sea igual a cuánto, 0.00001. Fíjense, es mi grado de error. Este valor es menor a este grado de error, ¿no? Con este grado de error hay este delta que me garantiza este resultado. Entonces este límite es cierto, es verdadero. Yo puedo llegar a este valor con algún grado de error que yo defina, va a haber un delta que me va a garantizar este resultado. Aquí están con valores numéricos para tener un poquito de idea de lo que estamos hablando. A ver, volveremos a nuestra definición. A ver, vamos acá. Ya con esos números creo que va a tener mayor sentido. A ver, volvemos. Tengo este límite. Límite de f de x cuando x tiende a c es igual a L. ¿Este límite es verdadero? ¿Este límite es cierto? Sí. Para todo épsilon, para un épsilon, para un grado de error, existe un delta, tal que, fíjense, esta diferencia va a ser menor a épsilon, siempre que esta otra diferencia sea menor a delta. En el ejemplo hemos visto aquí 0.002 y aquí esta diferencia, hay una diferencia 0.001 que nos garantiza. Esta es la definición rigurosa del límite. Entonces, lo que hace esta definición es ponerle valores numéricos a estos dos términos. X tiende a C y f de x tiende a L. Entonces, aquí lo que hace esta definición es darle
un grado de error, darle unos márgenes, unos valores numéricos. Entonces, de eso ya deja de ser algo subjetivo con estos valores. Bien, lo vamos a dejar ahí en la definición, así como cultura general. Muy bien. Ahora, obviamente, después ya se han dado cuenta ustedes en todo lo que hemos estado viendo que a partir de la definición, luego se obtiene ¿qué? Las propiedades. Entonces, aquí vamos a ver propiedades de los límites. Las propiedades se obtienen ¿de dónde? De esto, de la definición. ¿Para qué se hacen las propiedades? Para resolver problemas ya de forma más sencilla, aplicando ya las formulitas que han sido deducidas de la definición. Fíjense, resolver problemas con límites con epsilon y delta realmente es una cosa complicada. A ver, si f de x y g de x son funciones, y k es una constante. Entonces, a ver, ¿qué propiedades tenemos? Límite de k cuando x tiende a c es igual a ¿qué? Fíjense acá, el límite de una constante nos está diciendo. ¿A qué será igual? Es igual a la misma constante. Una propiedad importante. ¿De dónde se ha obtenido esta propiedad, esta formulita? De la definición. ¿Cómo han demostrado esta formulita? Con la definición. Con el épsilon y con el delta. Alguien ya ha hecho ese trabajito. Alguien ha hecho ese trabajo para nosotros. A ver, otra propiedad. Límite de x cuando x tiende a c. Esto es igual a c. Simplemente, fíjense, en x se reemplaza c. Otra propiedad bien importante. A ver, 3. Límite k por función cuando x tiende a c. Esto es igual a qué? K por, a ver, k por límite de la función cuando x tiende a c. Entonces, ¿qué nos dice acá? Fíjense, la constante sale del límite. Importante. A ver, 4. Límite de f de x más g de x cuando x tiende a c. Límite de una función, o mejor dicho, límite de una suma. ¿Qué será igual a esto?
a la suma de los límites de cada función o de cada sumando, es decir, cuando x tiende a c, cuando x tiende a c. Ahí está. Y esta definición o esta propiedad es válida para la suma y para la resta. El límite de una suma es igual a la suma de los límites de cada función. 5. Límite. Función por, como f por g. Producto. Cuando x tiende a c. Y esto es igual a qué? Límite de un producto. Esto es igual simplemente al límite o al producto de los límites por el límite ahí está, al producto de los límites. Esta propiedad es útil cuando veamos límites trigonométricos, por ejemplo. Los límites trigonométricos utilizan mucho esta propiedad. El límite de un cociente, ¿a qué será igual? ¿A qué será igual esto? Al cociente de los límites. Es decir, límite de f cuando x tiende a c sobre donde aquí la condición, ¿cuál es la condición? Que el límite del denominador sea distinto de 0. Porque no hay división entre 0, nada más. A ver, ¿qué otra propiedad podemos mencionar? A ver, esta es importante. Límite de una potencia. Es decir, f, todo esto elevado a n. Cuando x tiende a c. Igual. Esto es igual a qué? A la potencia del límite de la base. A ver, ¿qué significa eso? Cuando x tiende a elevado a la n. Esas son las propiedades más importantes de los límites. ¿De dónde salen estas propiedades? De la definición. A ver, ¿cómo funcionan estas propiedades? A ver, ejemplo. Calcular. 1. Límite tres x cuadrado más
2. Cuando x tiende a 1. Ya. A ver, aplicando sus propiedades. Nosotros ya hemos calculado esto aplicando límites laterales, ¿verdad? Lo que hacemos es aproximarnos al 1 por la izquierda o por la derecha. Si el límite de ambos límites laterales son iguales, esta función tiene su límite. Ahora, ¿cómo se calcula en forma analítica? A eso queremos llegar. A ver, podemos aplicar las propiedades que hemos mencionado anteriormente. Aquí tengo una suma, entonces aplicando la propiedad de la suma, ¿qué dice? Esto es igual a la suma de los límites de cada sumando, es decir, esto va a ser igual a ¿qué? Límite 3x cuadrado cuando x tiende a 1 más el límite de 2 cuando x tiende a 1. Fíjense, estamos calculando el límite de cada término, de cada sumando. Es decir, aquí estamos aplicando esta propiedad, la 4. Ahora, continuamos. Aquí fíjense, aquí tengo un coeficiente que está multiplicando. Aplicando la propiedad 3, dice, el coeficiente sale del límite y esto es igual a ¿qué? Este coeficiente ha salido del límite. Más, aquí tengo el límite de una constante. Eso sabemos, de acuerdo a la primera propiedad, esto es igual a la misma constante. Ok, ya estamos. 3, acá. Este coeficiente se mantiene. A ver, aquí, ¿qué propiedad hemos aplicado acá? Creo que es la 3, ¿no? Esta, fíjense. El coeficiente que multiplica una función sale del límite. Esa es la 3 hemos aplicado acá. Ahora aquí fíjense, tengo el límite de una potencia. Esta es la 7. Entonces fíjense, dice, el límite de una potencia es igual a la potencia de todo el límite. Es decir, a ver, ¿cómo va a ser esto? Límite de x cuando x, a ver, tiende a 1 y todo esto elevado al cuadrado. Esta propiedad estamos aplicando. Más la constante 2. Ahora fíjense, límite de x. Esta es la propiedad 2. Clave, esta. Límite de x cuando x tiende a c es igual a c. Es decir, x reemplazamos por c. Entonces, a ver, volviendo a nuestro ejercicio. Aquí va a ser 3. Aquí x reemplazamos por 1 de acuerdo a la propiedad 2. Esto va a ser 1 elevado al cuadrado más 2. Esto había siguiente ahora, haciendo operaciones matemáticas, esto igual a cuánto. 1 al cuadrado es 1 por 3, 3, 3 más 2, 5. El límite es 5, directamente 5. Y fíjense acá. ¿Cómo hemos calculado esto? Fíjense, esta es la función. Aquí simplemente lo que hemos hecho es reemplazar en x el valor del punto, fíjense. Y hemos llegado al resultado. A esto se llama sustitución directa. A ver. Sustitución directa. Entonces,
Entonces un límite se puede resolver aplicando directamente sustitución directa. ¿Cómo es eso? A ver. Bueno, a ver, haremos, a ver, de aquí surge, hay un teorema. Teorema de sustitución. Teorema de sustitución. ¿Qué dice este teorema? Si f es una función si f es una función entonces el límite de una función cuando x tiende a c, esto es igual a la función evaluada en el punto c. Es lo que nos dice el ejemplo, ¿verdad? Fíjense acá. ¿Qué hemos hecho acá? Simplemente, fíjense que he hecho acá. Aquí he hecho 3. Aquí reemplazamos x por 1 al cuadrado más 2. Y esto es esto. ¿De dónde ha salido esto? De aplicar en forma secuencial las diferentes propiedades de los límites. Entonces, fíjense acá. Dice, el límite de una función es la función evaluada en ese punto. Y aquí nos falta un detallito, con tal que con tal que f evaluada en C esté definida. Esta es la clave, esté definido. A ver, ejemplo, ¿a qué nos referimos? Calcular. 1. Límite cuando x tiende a 2. ¿De qué? X cuadrado 2x menos 3. A ver, aquí tengo una función racional, es hallar el límite de esta función en el punto 2. De acuerdo al teorema de sustitución, esto se resuelve simplemente evaluando la función en este punto. Es decir, a ver, vamos a hacer con este colorcito. Esto es igual a ¿qué? 7, y aquí reemplazo x por 2. Y así sucesivamente. Menos 6. Menos 3. A ver, ¿cuánto da eso? A ver.
Si mis cálculos no me fallan, si mi chanchullo está bien, esto es igual a 8.4. Entonces el límite había sido 8.4. ¿Ok? Así simplemente se calcula esto por sustitución directa. Fíjense, entonces los límites se calculan de esa forma directamente. A ver, otro ejemplo. Límite. Igual, a ver, otra función. X cuadrado más 3x menos 10. X cuadrado más x menos 6. Cuando x tiende a 2. Ok, ya sabemos entonces, esto simplemente se resuelve evaluando la función en el punto 2. Es decir, aquí va a ser 2 al cuadrado. 3 por 2 menos 10. 2 al cuadrado. A ver, ¿cuánto da esto? Está más fácil de calcular. 4 más 6, 10 menos 10, 0. Aquí es 0. Sobre aquí. 4 más 2, 6. 6 menos 6, 0. Y fíjense acá. Tengo 0 sobre 0. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale eso? Infinito. A esto se llama indeterminación. Indeterminación. ¿Esto qué significa? Que este valor hasta el presente no está determinado. Nadie hasta el momento ha calculado cuánto es el valor de 0 sobre 0. Por eso se llama indeterminación. No está determinado su valor hasta el presente. Entonces, fíjense, ese es el problemita que se presenta en los límites cuando se aplica sustitución directa. Aparecen estas situaciones de indeterminación. A ver, algunos tipos de indeterminaciones que se pueden presentar. Entonces, a ver. Ok, ahora de lo que se trata es de que al momento de calcular los límites se deben evitar este tipo de situaciones. A ver, vamos a volver al color negrito. Para calcular límites se deben evitar los o las siguientes indeterminaciones. Determinaciones. A ver, tenemos por un lado lo que se llaman indeterminaciones algebraicas. Indeterminaciones algebraicas. A ver, como en el ejemplo,
0 sobre 0. Es una indeterminación algebraica. No está definido. Vacío sobre vacío. ¿Cuál es más vacío? No, no sé. O este otro lado, fíjense. Infinito sobre infinito. ¿Cuál es más infinito? O fíjense esto. Infinito menos infinito. O 0 por infinito. Algunas indeterminaciones que hasta el presente no se han determinado sus valores. Tenemos por otro lado las indeterminaciones exponenciales. A ver, 1 al infinito. 1 al infinito. 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1. Tendría que ser 1, ¿verdad? Pero no es así. 0 elevado a la 0, indeterminado. Infinito a la 0. Algunas indeterminaciones de tipo exponencial que no están definidos hasta el momento. Esas son las indeterminaciones que se presentan al momento de calcular límites. Y en contraposición tenemos, aquí vamos a mencionar, lo que podemos decir son operaciones conocidas. Operaciones conocidas. Operaciones conocidas. K sobre 0. Hemos dicho, el denominador no puede ser 0, ¿verdad? Porque eso es indeterminado. No hemos dicho que es indeterminado, no definido. K sobre 0. Esto es infinito. Infinito no es un número real. ¿Ya? Esta operación es conocida, existe, sabemos el resultado. Constante sobre infinito. Esto es 0. 0 sobre cualquier número, esto es igual a 0. Infinito sobre constante, esto es infinito. Al infinito le divides un número, sigue siendo infinito, ni cosquillas le haces. A ver, infinito más otro infinito sigue siendo infinito. Infinito por infinito sigue siendo infinito. Infinito elevado a la infinito, infinito. 0 más infinito, infinito. Puntos suspensivos. Entonces, hay varias operaciones conocidas y lógicas. Acá conocemos los resultados. Acá no conocemos los resultados. Entonces acá de lo que se trata de aquí en adelante, vamos a entrar a la parte ya de ejercicios, es de cómo podemos eliminar estas indeterminaciones que se presentan al momento de aplicar sustitución directa, como en este ejemplo. A ver, vamos a empezar con los límites, así le vamos a llamar, algebraicos. Límites algebraicos. Entonces aquí vamos a analizar diferentes tipos de indeterminaciones. Y con esto vamos a dejar esto aquí, a ver, 1. Indeterminación. A ver.
indeterminación 0 sobre 0. ¿Cómo se elimina este tipo de indeterminación que se presenta en los límites algebraicos? Eso lo dejamos para la siguiente clase. Ok, hasta acá llegamos. Hasta chao.